sin más, hoy queremos entrar en este precioso tema que es viviendo en la victoria de Jesús. Quiero empezar haciendo referencia a algo importante. En este año debemos de decidir si vamos a trabajarlo, vamos a caminar en fe o con miedo. Es el 2026, un año nuevo. Tenemos que decidir si con fe o con miedo. Porque hoy, lamentablemente, pues estamos empezando el año con noticias, pues algunas tremendas, terribles. Pero nosotros tenemos que decidir si nosotros vamos a caminar este año con fe o con temor. Pero es importante que nosotros entendamos estos detalles porque nosotros debemos de anhelar y de querer una vida diferente. No se puede ser diferente con la misma actitud. Entonces la pregunta para usted en esta mañana es: ¿cómo quiere caminar este 2026? ¿Con fe o con miedo? Es una buena pregunta para que nosotros analicemos, para que nosotros pensemos cómo vamos a enfrentar este año. Nosotros debemos analizarnos cómo terminamos este año y cómo vamos a empezar este otro. ¿Con fe? ¿Con miedo? ¿Con esperanza o con temor? También que este año sea para soltar lo que no podemos sostener. Debemos aprender que este año debemos de soltar esas cosas que no podemos sostener, esas cosas que no podemos nosotros cargar. Recuerde usted la palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estéis cargados y agobiados, que yo os haré descansar. Entonces es de vital importancia que nosotros entendamos primero si vamos a vivir con fe o con temor. Y lo otro es que este año debemos aprender a soltar todo aquello que no podemos cargar. Vivimos cansados, angustiados, nerviosos, enfermos, deprimidos, entristecidos y todo lo que termine en ido. ¿Sabe por qué? Porque no aprendemos a poner nuestras cargas en las manos de Dios. Ese es un problema letal para nuestras vidas. Puede ser un año nuevo, pero con la actitud del año pasado, de esa manera seguirán las cosas de la misma manera. Debemos aprender que para tener un año diferente, debemos ser diferentes. Nuestra actitud, todo lo que nosotros queremos que en este año sea diferente, debemos aplicarle la medicina. ¿Y sabe qué es? Actitud, confianza, fe, anhelo, ganas de querer hacer diferente las cosas. Le repito, este año no puede ser diferente si nosotros no tenemos la actitud correcta. La actitud correcta, la fe, la confianza en el Señor hará que este año sea diferente. Por eso, hoy quiero iniciar con el programa Viraje Obligado con un tema que viene a confrontar nuestra realidad, que tenemos que vivir de una manera diferente, que es importante nuestra actitud, que es importante cómo nosotros nos movemos, es importante cómo nosotros trascendemos las cosas. Y el texto que hoy vamos a estar leyendo está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Note usted que ahí no dice, en el mundo tendréis vacación, dice aflicción. Es que la traducción de la Biblia que nosotros usamos, generalmente los cristianos hoy en día,
Pareciera que dice ahí, en el mundo tendréis vacación. No, no, no. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Esa es la traducción que muchos quisieran. En el mundo tendréis vacación. No es así, mi amado hermano. Mi amada hermana dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero eso es importante que nosotros lo entendamos. Cuando uno de nosotros enfrentamos dificultades, aflicciones y angustias durante toda nuestra vida, son las batallas personales que todos tenemos que enfrentar. Cuando hablamos de batallas, el Señor está anticipándonos, está dando una palabra, está poniendo a ciencia cierta una realidad que no queremos, que no nos agrada. ¿Y cuál es? Que habrán aflicciones. Eso es importante que nosotros lo entendamos. El Señor está dando estas cosas, os he hablado, para que en mí tengáis paz. No en que las circunstancias se arreglen, sino que en mí tengáis paz. Muchos de nosotros queremos que las cosas cambien, pero nosotros no estamos cambiando. Le vuelvo a repetir, este año nuevo no va a ser diferente, porque llevamos ya consumidos casi 9 días de este año, y sin embargo, yo le puedo hacer una pregunta: ¿cómo va? ¿Cómo pensó que iba a ser? Y no puede ser diferente si su actitud sigue siendo la misma. Si su forma de caminar, si su forma de confiar, si su forma de tener fe no cambia, lamentablemente este año va a ser igual o peor que el otro. Pero oiga las palabras del Señor, pues estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No está en que se arreglen las cosas, está en que nosotros podamos confiar en Él. Él es la respuesta. Si nos apartamos de la respuesta, si nos apartamos de Dios, nos estamos apartando del único que puede arreglar las cosas. Pero hay cosas que no las va a arreglar de primas a primera, como podemos decir, como comúnmente se dice, no se arreglan luego, porque a veces las dificultades tienen como objetivo arreglar nuestras vidas. Y nosotros queremos que se arregle el formón y no que se arregle la madera. Queremos que se arregle la pared, pero no queremos que se arregle el martillo. Es un problema de nosotros los cristianos que nuestra traducción bíblica es apegada a lo que nosotros queremos, pero no a lo que Dios quiere. Por favor, entienda ese detalle. Hay cosas que no cambian porque el objetivo de esas situaciones, de esas circunstancias, es cambiarnos a nosotros. Usted le pide fe al Señor y ¿qué va a venir? Una dificultad en donde nadie le va a poder ayudar. Usted le dice, aumentanos la fe. Le está diciendo, Señor, ponme situaciones en mi vida en donde yo pueda aprender a confiar en ti. Van a ver de esas circunstancias que usted pone su atención, pone su interés, pone su confianza en las personas y le van a fallar. Y el problema es que no entendemos eso y empezamos a regañadientes a decirle a Dios, ¿y por qué no has hecho esta situación? Y la respuesta es porque esa situación Dios la ha permitido para que arregle nuestras vidas, para que aprendamos a confiar y a depender de Dios. Por eso debemos aprender a vivir en la victoria de Jesús. Porque escuchen sus palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No está diciendo que hasta que veamos las cosas arregladas vamos a tener paz. Porque cuando se arregle esa situación, van a haber situaciones también que van a venir, que van a poner a prueba nuestra fe. Se nos ha olvidado al pueblo de Dios que no estamos en vacaciones, estamos en una batalla. ¿Por qué?
porque nuestro destino no es quedarnos en esta tierra. Porque algunos no terminaron este año, se fueron con el Señor, murieron. Y posiblemente muchos o no llegarán o no vamos a llegar al 2027. Solo Dios lo sabe. Pero ¿será que aprendimos a caminar con el Señor? ¿Será que aprendimos a confiar en Él? Porque aquí dice, para que en mí tengáis paz. No está diciendo cuando se arreglen las cosas vas a tener paz. Debemos de aprender que la paz viene cuando nosotros esas palabras que el Señor ha dicho, las volvemos como parte de nuestra vida. La paz no es algo exterior, la paz es interior. Nada de lo de afuera te puede dar la paz. El único que puede darte la paz que necesitas se llama Jesucristo. Y muchas veces nuestra relación con Él es poca o nula. Y queremos que las cosas sean diferentes con el único que nos puede dar la paz para nuestras vidas. Queremos que se arregle todo, pero no dejamos que se arregle nuestra vida. Señor, dame fortaleza. ¿Qué está pidiendo usted cuando dice, Señor, dame fortaleza? Más problemas, más peso. Porque el músculo, la fuerza viene del trabajo diario, de hacer con las cargas algo rutinario. Es que no hemos entendido, no son vacaciones, es una batalla, somos soldados. Somos personas que quieren llegar a otro nivel y ese otro nivel no va a llegar a nuestras vidas si no aprendemos a vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. No vamos a poder ser diferentes si no aprendemos a vivir en la victoria del Señor. Todas las batallas son personales para nosotros, que esos tenemos que enfrentarlas. Es por eso que la frase de nuestro Señor Jesús, yo he vencido al mundo, no dice yo he acariciado al mundo, yo le he dicho al mundo, no, yo he vencido al mundo, pero confiad, dijo Él, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Es una de las más poderosas declaraciones de victoria de toda la Biblia. Yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no tuvo comparación. Que no tuvo alguien que pudiera dominarlo. Entonces debemos hablar primeramente de qué significa cuando el Señor dice que Él ha vencido al mundo. Tenemos que comprender que el mundo en este caso, en este contexto, no se refiere al planeta Tierra, sino al sistema de valores mundanos gobernados por el enemigo y que se opone a Dios. El mundo en este contexto no está hablando de la Tierra, de la esfera, no está hablando de lo material, está hablando del reino espiritual. Yo he vencido al mundo. Lo que está diciendo que Él venció el sistema. Los espíritus que operan en donde no se ve. Lo que realmente gobierna al mundo. El Señor lo venció. Por eso es que esta frase no deberíamos de tomarla tan así a la ligera. Porque dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Pero uno puede decir, pero si Él lo mataron. Esos fueron el pago que Él tuvo que hacer para que esa victoria no solamente fuera para Él, sino también para nosotros. Porque el reino espiritual se mueve en situaciones legales. O sea, el sistema del mundo, el mundo espiritual se mueve por situaciones legales también. Había que pagar un precio. Por eso es que, aunque al Señor lo mataron, en realidad lo que es un pago. Porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por mis ovejas.
Entonces no es cuestión de que ellos lo mataron, es que él cedió. En el hecho puro, pues podemos decir, lo mataron. Pero en realidad lo que estaba es pagando el precio. Y cuando él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo? Que el reino que mueve todas las cosas. Porque cuando usted ve a una persona que está haciendo algo indebido, usted mismo, yo mismo, podemos ver la fuerza sobrehumana que tienen esos ambientes espirituales que nos pueden hacer mover, nos pueden en determinado momento hacer pensar. Usted ve que el reino espiritual realmente es más poderoso que lo que se ve. Nosotros le tenemos miedo a las armas, le tenemos miedo o hemos visto en las noticias de la capacidad que tiene las armas de los grandes países, tremendas armas, pero ninguna de ellas atómica, de las que logran penetrar, ¿qué es? 50, 100 metros todavía de profundidad, no son ni siquiera como competencia del ambiente espiritual. Son poderosas armas, les tenemos miedo. Hasta una pistolita 22 nosotros le tenemos miedo. Pero como no conocemos el reino espiritual, creemos que es un reinito así nomás. Puede imaginarse usted que para que el Señor Jesús dijera, pero no se turbe su corazón, pero confía, yo he vencido al mundo. No son las armas terrenales, no son las armas, son más profundas, son más grandes. Porque el arma, por muy grande que sea, una AK-47, otra, puede eliminar el cuerpo. Pero lo terrible de lo que no se ve es que puede enviar almas al infierno cuando esta persona no logra recibir a Cristo en su corazón, entregarle su vida. Son armas letales. Son tan tremendas que hoy muchos cristianos, que nos llamamos cristianos, nuestra vida no va conforme a lo que nosotros profesamos o leemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos doble vida. Y este reino espiritual es la clave para esa situación. Es lamentable decir estas cosas, pero hay cristianos ateos todavía, que hablamos de Dios, pero no le creemos a sus promesas. Es lamentable entender que hay muchos cristianos que hoy saben la palabra de Dios, la recitan la palabra de Dios, pero no creen en esa palabra. Es lamentable que el pecado haga y deshaga con el cristiano como quiere, porque no hemos entendido estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de mundo, en este contexto estamos hablando al sistema de valores mundanos gobernados por el enemigo, por espíritus inmundos. El pecado, la injusticia, la tentación, la incredulidad, el odio, la persecución, etcétera, etcétera, etcétera. A todo eso el Señor lo venció. En Efesios 2:2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hoy vamos a aprender, abra su corazón. Dice, en los cuales, Efesios capítulo 2, versículo 2, dice de la siguiente manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero cuando hablamos de mundo, ¿de qué estamos hablando? En lo que anduvimos antes, en lo que dominaba nuestra vida. Por eso es que la gente dice, yo quiero dejar de beber, yo quiero dejar de esta situación y no puedo. ¿Pero por qué no puede? ¿Porque no quiere?
o porque está atrapado, está encarcelado. Bueno, puede ser las dos cosas, porque cuando Cristo vino a nuestra vida, abrió las puertas de nuestras cárceles y nos dio la oportunidad de salir. Pero hay gente que se queda viviendo ahí porque le gusta esa clase de vida. Entonces, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esperemos que usted y yo ya dejemos de haber vivido, ya vivimos ahí. Ojalá que ya hayamos avanzado para no seguir viviendo en esta misma circunstancia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente. A eso se le llama mundo. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya vio? Por eso las palabras del Señor, para que en mí tengáis paz. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Es una palabra tremenda en nuestra vida. Yo he vencido al mundo, pero tranquilos. Es cierto, habrán aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y a todo eso es que se refiere. ¿Cómo venció Jesús al mundo? Viviendo sin pecado, en un mundo lleno de pecado y de maldad. Por eso venció al mundo, pero ese mundo espiritual en el que anduvimos nosotros en otro tiempo, en donde decíamos nosotros, yo hago lo que quiero, y eso es una vil mentira. Usted hacía lo que el espíritu inmundo, este espíritu que está hablando Efesios, en donde dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ¿cuál es esa corriente del mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Así vivíamos y nosotros decíamos, es que yo hago lo que quiero. No, Señor. Usted estaba haciendo lo que le obligaban a hacer esos espíritus inmundos. No es que yo soy libre. No, Señor, usted es esclavo. Cuando uno no hace lo que Dios quiere, cuando uno no vive conforme a lo que uno sabe de la palabra de Dios, que no es correcto, Señor, usted no está en libertad. Usted está preso. Usted está esclavo. ¿Cómo entonces el Señor Jesús venció al mundo viviendo sin pecado en un mundo lleno de pecado? Por eso dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿por qué Él venció al mundo? Mire este texto tan tremendo, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Pero por qué? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo no va a entendernos el Señor si Él venció a ese mundo? Mundo lleno de pecado, Él no pecó. Por eso esa victoria que el Señor nos está ofreciendo a nosotros, esa victoria que Él la adquirió, es nuestra cuando nosotros aprendemos a confiar. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero dice la palabra, yo os he hablado estas palabras para que en mí tengáis paz. En mí, dentro, no fuera. No sabiendo, sino compenetrándonos en Él. Él sabe nuestras debilidades. Él las sufrió, pero sin pecado, dice. Él ve los abates y las situaciones, las provocaciones que tienen estos espíritus inmundos para hacernos caer, para hacernos voltear la cabeza para otro lado. Él lo sabe. ¿Cómo también, cómo venció Jesús al mundo? Dijimos, viviendo sin pecado en un mundo lleno de pecado, pero sin pecar.
el otro texto o la otra situación por la cual él venció al mundo es que siendo tentado por el diablo y resistiendo todas las tentaciones. En Lucas capítulo 4, versículo del 12 al 13 dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo. Entonces, ¿por qué Jesús venció? ¿Por qué podemos decir que Jesús tiene la victoria? Porque siendo tentado por el diablo, resistió todas las tentaciones. Y tercer paso, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día, venció el pecado y la muerte también. Ahí está el versículo, dice, respondiendo Jesús dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué entonces el Señor venció? ¿Por qué decimos que Él venció al mundo? 2, porque fue tentado y no cayó en la tentación. Y tercer punto, ¿por qué decimos que Él tiene la victoria? Que en Jesús está la victoria. Porque Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, venciendo el pecado y la muerte. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 9 al 10. Romanos capítulo 6, versículo 9 al 10. Ahí podemos ver, porque estamos hablando por qué Jesús obtuvo esa victoria. Y dice así la palabra de Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Mire qué tremenda esa palabra. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Entonces, 3 puntos por los cuales nosotros podemos entender por qué el Señor venció. Ni la muerte lo pudo detener, ni el pecado lo pudo detener, ni las tentaciones también. Entonces, ¿cómo podemos experimentar? La pregunta sería, ¿cómo podemos experimentar esa victoria? La victoria de Jesús en nuestra vida cristiana hoy en día. Y ahí volvemos al texto que leímos al principio, Juan 16:33. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que comprender bien lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir, declaró con estas palabras. Primeramente, tenemos que comprender que las aflicciones son y siempre serán parte de la vida cristiana, de la vida secular. Primeramente tenemos que entender eso, comprender que las aflicciones son y siempre serán parte de la vida cristiana. En ninguna parte de la Biblia se nos ha prometido una vida sin problemas o sin batallas. En ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de la Escritura se nos ha dicho que vamos a vivir sin problemas. El texto que estamos leyendo. Que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ese es el secreto. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Quién lo dijo? Jesús, viviendo en esa victoria. Si nosotros queremos vivir nuestra victoria en nuestra propia fuerza, le tengo malas noticias, no va a poder. La única oportunidad que tenemos es vivirla en Jesús. Esa victoria que Él ganó, nosotros podemos, como cuando uno de padre lleva,
usted se preocupa por llevarles comida a su familia. Qué bonito, qué agradable es cuando todos quiero esto y empiezan a comer y usted ve que todos están disfrutando de lo que usted llevó. Así de esa manera digo yo que se ha de sentir el Señor cuando mira que de esa victoria que Él obtuvo para nosotros, empecemos a agarrar y a comer y a disfrutar. Uno de padre se siente agradado. Pero recuerde esta situación, en ninguna parte de la Biblia se nos ha prometido una vida sin problemas, una vida sin batallas. ¿Qué dice Job? ¿Qué dice Job? Aprendamos de lo que dice Job. Job, capítulo 5, versículo 7. Porque tenemos que comprender estas cosas. En el mundo tendréis aflicciones. Eso es una verdad que no podemos omitir. Job capítulo 5 versículo 7 dice de la siguiente manera: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace. ¿Para qué dice? Para la aflicción. Tenemos que vivir en la victoria de Jesús. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, dice el libro de Job. O sea, aflicciones siempre tendrán de una manera u otra. También dice Job capítulo 14, versículo 1. Porque hoy quiero que aprendamos, el Señor quiere que aprendamos esta situación, que tengamos en claro que en ninguna parte de la Biblia se nos ha prometido vivir sin problemas. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, dice. ¿Bonita esta palabra? No. ¿Real? Sí. ¿Usted nacido de una mujer o de un gatito o de qué nació usted? Pero ahí dice que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Segundo, tenemos que comprender que nuestra paz está en Jesús. Nuestra paz no depende de las circunstancias, de nuestras circunstancias, sino depende de nuestra comunión con Cristo, de nuestra comunión con Dios. Note usted eso, por favor. Como dijo alguien, póngale ojo a este asunto. Nuestra paz no consiste en las circunstancias. Nuestra paz consiste en nuestra comunión con Dios, en nuestra dependencia de Dios. Porque en Jesús está la victoria. No está en nosotros. Ay, qué rico pasé ayer, sin ningún problema. Y al otro día va a tener. Solo termina de decir eso. Y como me dijo alguien, mire, me dijo, yo realmente soy una persona humilde, la más humilde del mundo. Desde que me dijo eso, yo sabía que era un soberbio. Porque bueno, solamente Dios. Entonces a veces nosotros decimos, mire, que en paz pasé ayer. No, si no es en Cristo, si se refiere a que sus hijos no salieron de la casa, si se refiere usted a que su esposo o su esposa no pelearon, que eso es paz. No, porque mañana van a pelear si no se arreglan sus vidas. El vecino va a seguir barriéndole la basura para enfrente de la casa. El vecino va a empezar a poner su música a alto volumen. Mire, la paz no depende de las circunstancias. La paz depende de Dios, de nuestra comunión con Dios. Las circunstancias van a estar. Pero ¿dónde va usted? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo camina usted? ¿Con quién camina? ¿En quién confía? ¿Con quién tiene comunión? Esa es la situación. No se nos ha prometido una vida libre de aflicciones, pero sí se nos ha prometido que aún en medio de las dificultades
podemos tener paz. Porque dijo, para que en mí tengáis paz. Esa es la palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí se nos ha prometido que Él está con nosotros. Y mire, hermano, eso se dice fácil. Y eso, sí, Él está conmigo. Pero como dijo alguien, yo en realidad era una broma que alguien le estaba diciendo, mire, no le voy a pagar, pero va a ir al cielo, hombre, si me perdona la deuda. No, le dijo, yo no quiero ir al cielo, yo quiero que me pague mi pistillo, dijo. Porque a veces no se entiende. No se entiende, pero oiga estas palabras, pues. Sí se nos ha prometido que Él estaría con nosotros. Y uno dice, ay Dios, está bien que camine conmigo, pero yo lo que necesito es dinero, ¿no? Como que fuera poco. Pero la palabra de Dios dice, para que en mí tengáis paz. ¿No tiene paz? ¿Está angustiado? ¿Está triste? Porque su paz no depende de la comunión con Dios, sino de que todas las cosas estén bien. Pero si todas las cosas están bien, usted se arruina. Total que en este mundo de los nacidos de mujer dice hastiado de sinsabores. Esa es la realidad. Que Dios ha prometido, eso sí nos lo ha prometido, que estará con nosotros en medio de las dificultades que podemos tener. Y que en medio de las dificultades, en Él tendremos paz. Por medio de la presencia del Señor en nuestras vidas. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Oiga, yo estaré contigo. No sé lo que usted está pasando, usted que se detuvo a escuchar, usted que se detuvo a ver este programa. No sé lo que está pasando en su vida. Desconozco lo que usted está pasando, por fuera e interiormente. Pero la palabra de Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a negar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. ¿Pero por qué? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas no lo van a ahogar. Siente que se ahoga. No lo van a ahogar si usted entra en comunión con el Señor. Porque la victoria de Jesús es nuestra cuando nosotros tenemos comunión con Él. Pero mire esta promesa. Él prometió, no prometió una vida sin problemas, pero sí prometió estar con nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Repita conmigo, aunque esté pasando los momentos más difíciles, el Señor ha prometido que estará conmigo. Y si por los ríos no te anegarán, no te ahogarán, cuando pases por el fuego. Oiga, no dice yo te voy a quitar del fuego. No, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Tercero, tenemos que comprender que su victoria es nuestra confianza en medio de la aflicción. Aprendamos a confiar en el Señor en los momentos más difíciles de nuestra vida. Porque no sé si a usted le ha acontecido alguna vez. Pero cuando todos le han fallado y usted le ha fallado a otros, hay alguien que nunca falla y se llama Jesucristo. El llamado ahora es para que entremos en comunión con Dios y que esa paz que nosotros anhelamos, que de alguna manera errónea hemos visto o pensado que es por fuera que se tienen que arreglar las circunstancias, esa paz en realidad está dentro de nosotros.
Nuestro Señor Jesucristo dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no tengan miedo, no se rindan, no teman, no paren, siga avanzando, porque yo he vencido al mundo. Esas son las palabras que deben de retomar en nuestro corazón. Podemos estar seguros que si Él venció y si nosotros estamos en Él, también vamos a vencer. Tenemos que estar seguros en eso, que si Él venció, nosotros también vamos a vencer. Porque todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que confía, para el que tiene comunión con Dios. Todo es posible para el que cree. Para el que cree, todo es posible. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire qué rica esa palabra. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 dice la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué preciosa esta palabra. Nuestra victoria, por eso dice, para que en mí tengáis paz. ¿Pero por qué? Porque Él venció, porque Él es nuestra victoria, Él es nuestra paz, Él es lo que necesitamos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Dios ha prometido estar con nosotros. Y si usted y yo comprendiéramos esa verdad, nuestra vida sería diferente. Pero en cuanto nosotros olvidemos esa promesa y esa realidad y busquemos nuestra propia salida y busquemos nuestra paz en otras personas, en otras circunstancias, ahí es donde nosotros fallamos. Mire, como dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué significa vencedor? Victoria, victoria, victoria. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, realidad. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces el problema de nosotros es que no vivimos en esa victoria. Queremos ser llaneros solitarios y por eso nos va mal. Queremos vivir sin comunión con Dios. Porque comunión, mi amado hermano, no es solamente ir a la iglesia. Muchos van a la iglesia y regresan más tristes o más angustiados. Muchos leen la palabra y no la creen. Muchos escuchan alabanzas y programas. Sin embargo, al momento, igual lo que pasó con la semilla, dan fruto y se levanta luego, pero las aflicciones, los afanes de esta tierra los apagan. No dejes que te apaguen. Y la única manera es que estés en Jesús. Para ir terminando, la victoria de Jesús no es solo un hecho histórico, fábula o cuento. Es una realidad espiritual que transforma nuestra vida diaria. La victoria de Jesús no es un hecho histórico, no es fábula, no es cuento, no es una cosita para saber.
Es una realidad espiritual que transforma nuestra vida. Esto que hemos hablado es el fundamento para un año diferente. Es que este año yo quiero leer más la Biblia. ¿Lo está logrando? ¿O el príncipe de este mundo, los espíritus inmundos, el mundo que no se ve, el mundo que ya el Señor venció, lo domina? Es que este año quiero hacer esto, hacer lo otro. Van 9 días. Y si nosotros no entramos en la victoria de Jesús, este año va a ser igual o peor que el año pasado. Más problemas, eso siempre habrá. Estamos hablando de paz, no de problemas. Porque problemas siempre habrán. Pero ¿cuál es la situación? La paz. Para que en mí tengáis paz. ¿Qué dijo el Señor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aunque vivamos aflicciones y aunque enfrentemos momentos duros, su victoria es nuestra paz, nuestra confianza y nuestra esperanza. Cuando venga una circunstancia difícil en su vida, como las que podamos estar pasando hoy, nuestra confianza, la victoria de Jesús es nuestra paz. Él venció, yo también voy a vencer. Es nuestra confianza. Pero confiad, dice. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria de Jesús es nuestra paz, nuestra confianza y nuestra esperanza. Él no prometió quitarnos las luchas, pero sí caminar con nosotros en cada una de ellas. Porque en realidad no sé lo que usted está pasando, pero estoy seguro que ahí está el Señor. Camine con Él. Quizá no se está viendo enfermo en este momento, atribulado, atribulada, sin salida. Mire, yo quiero decirle algo muy importante. Escúcheme bien, véame bien. Cuando todas las puertas se cierran aquí, horizontalmente, hay una puerta que nunca se cierra para usted. Y esa es la vertical, la que viene de arriba. Nunca se va a cerrar para usted. Es que fallé. Pida perdón y vamos para adelante. Sacúdase. Agárrese de Dios y verá cómo todo va a cambiar. Quizá usted hoy se siente angustiado. Quizá usted hoy se siente sin fuerzas. Pone los recibos, los ve y no sabe cómo los va a pagar. Yo le tengo una respuesta. Los va a pagar y hasta va a sobrar si confía en Dios. Porque la victoria de Jesús es nuestra victoria, es nuestra paz, es nuestra confianza y es nuestra seguridad. Así que no vivamos derrotados. Vive como alguien que ha sido unido a Cristo. Cristo el vencedor. Cristo el vencedor. A mí nadie me quita la vida, dijo. Yo la doy, dijo. Lo matamos, dijo. No. Él, a Dios, si Él lo hubiera querido, eliminados todo el universo con una palabra de Él. Dios no tiene comparación. Cristo, el que tú dices, sí, Él va conmigo. Y uno lo toma como con menosprecio. Yo lo que quiero es pisto, dice. Yo estaré con vosotros todos los días, dice.
Confiemos, perseveremos y caminemos en victoria, porque Cristo ya venció y en Él nosotros también venceremos. Él ya venció y nosotros en Él también venceremos. También saldremos adelante. También saldremos de cualquier situación que hoy nos esté desafiando. Queremos ser como David sin Goliat. Queremos ser como Daniel sin foso de los leones. Pero no hemos entendido que David se hacía acompañar y confiaba en Jehová de los ejércitos. Daniel aprendió que aunque no lo salvara, de todos modos él ya había determinado no sucumbir ante las acechanzas del mal. Así que esto es de decisión. O entramos en la victoria de Jesús, o vamos a vivir en la derrota de Satanás y de todos sus espíritus inmundos. O nos atrevemos a ser diferentes en este 2026, y el primer paso es entrar en la victoria de Jesús. No queremos cerrar este programa sin antes orar con usted y orar por usted, para que este 2026 sea mejor. Pero no le está prometiendo el Señor una vida sin problemas, pero sí le está prometiendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Le está prometiendo algo más grande: paz. El hombre trabaja más duro y dice: quiero tener dinero. ¿Para qué? Para tener todas las cosas y cuando llegue mi vejez tener de qué vivir. ¿Sabe qué significa paz? Dice el joven: quiero casarme y así vivir tranquilo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Paz. Y lo que encuentra es guerra. Porque la paz solo la puede dar la victoria de Jesús. Paz solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Así que donde quiera que usted se encuentre y en la circunstancia que se encuentre, hoy queremos orar por usted. Orar por usted y orar con usted. Padre Celestial, en esta preciosa hora, venimos delante de ti, Señor, aquí reunidos en Radio Glorificando, junto con mi hermano Nelson, clamando, Dios Todopoderoso, para que tú, Señor, en este momento, que esta amada audiencia, aquel que va a ver, Señor, este programa, que está atravesando situaciones difíciles, que quiere vivir de una manera diferente y no puede, Señor, en el nombre de Jesús, hoy estamos clamando, hoy estamos pidiendo para que tú rompas esas cadenas, Señor. Porque el problema no son los problemas, el problema es que no tenemos comunión contigo, Señor. Porque esa victoria, Señor, es nuestra también. Que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa victoria. Padre, en el nombre de Jesús hoy queremos clamar, Dios Todopoderoso, para que tú llenes esos corazones, Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús venimos poniendo todas aquellas personas, Señor, todos aquellos, Señor, que han querido, Señor, salirse de tus caminos por situaciones, Padre. En el nombre de Jesús pedimos para que tú puedas llegar a esos corazones, para que tú puedas obrar de una manera sobrenatural, Señor, en cada uno de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús clamamos para que tú abras las puertas, Señor, pero que sobre todo nos des una vida nueva, Señor, una vida en comunión contigo. Pedimos, Señor, para que todo aquel que se encuentre atribulado entienda que la paz no está en que se quite ese problema, sino en la comunión que tenemos contigo, Padre.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús clamamos por aquel que está enfermo, aquel que está en una situación económica seria, aquel que está triste, aquel que está deprimido en un cuarto en este momento, aquel que anda con espíritus de suicidio en su mente, queriendo quitarse la vida, queriendo, Señor, abortar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy clamamos, Dios Todopoderoso, pon tu mano sobre esa persona que en su corazón está diciendo: yo te necesito, que en su corazón está diciendo: Señor, ya no aguanto más. Señor, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño que ya no aguanta. Esperamos, Señor, que esta palabra, que la victoria tuya es nuestra victoria. Aquel padre de familia que ve cómo sus hijos, su familia, les faltan las cosas. Señor, provee. Padre, aquel cristiano que quizá había decidido ya alejarse de las cosas de Dios. Pido ahora, Señor, pedimos ahora que tú lo fortalezcas, que entienda, Señor, que no son, que tú quites que no es la solución, no es que tú quites las cosas, Señor, sino que aprendamos a tener confianza y fe en ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a aquellos que de alguna manera se sienten maldecidos, que no pueden prosperar, que no pueden salir. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y si hay alguien, Señor, que está viendo que nunca te ha conocido, Padre, dale esta oportunidad en este día de poder reconocerte como el único y suficiente Salvador de su vida. Padre, bendecimos este año 2026 para todos aquellos que hemos aprendido y estamos aprendiendo a confiar en ti. Ayúdanos, Padre, porque solos no podemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. ¡Qué bendición! Ayúdenos a compartir. Usted es parte importante de esta radio. ¿Y cómo es? Comparta los programas. Ayúdenos a compartir. Envíenos sus peticiones de oración. Sea parte de esta radio. Escuchando, le agradecemos. Pero compartiendo también le vamos a agradecer. Porque en Radio Glorificando nuestro eslogan es expandiendo la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga. Y si Dios quiere, el próximo viernes estaremos en este lugar. Les saluda a su hermano en Cristo, Oscar González. Bendiciones.